analizar la asignación de bienes entre consumidores y vamos a tomar cada una de estas tres, estas producciones que identificamos de bienes que al fin y al cabo representan tres cajas de Edgeworth diferentes con distintas cantidades de producciones de X y de Y. ¿Sí? Y si nos concentramos en la en la caja azul, entonces podemos considerar que un punto dentro de esa caja, por ejemplo este que acabamos de representar acá, este punto, podría implicar una asignación de bienes entre los consumidores A y B. Y vamos a pensar que en esta punta se van a ubicar, sería el caso en el cual todo el B, el consumidor B consume todo el bien X y el bien Y. Y en esta otra punta, todo el consumidor A es el que consume todo el bien X y del bien Y. Y en el caso del punto que estamos representando, XAI, XBI, IAI y BI, sería que el consumidor A está consumiendo esto del bien X y esto del bien Y, y lo que queda se queda en manos del consumidor B. ¿Sí? Entonces, otra vez, eh, vamos a pensar que va a haber asignaciones óptimas en sentido de Pareto, que van a ser asignaciones eficientes de bienes entre los consumidores. ¿Sí? Y eso se va a producir, por ejemplo, si es en ese punto, en esa asignación que elegimos ahí, cuando las curvas de indiferencia de los consumidores sean tangentes entre sí. Consideremos, claro está, que en esta dirección crece la utilidad o el bienestar de A medida que consume más de los dos bienes, y en esta otra dirección crece el bienestar de B a medida que consume los dos bienes. Y lo que está ocurriendo en este caso en particular es que ambas curvas de indiferencia son tangentes, es decir que se está dando la segunda regla de eficiencia en equilibrio general, que es la tasa marginal de sustitución del consumidor A por el consumo de X por Y, se iguala con la tasa marginal de sustitución del consumidor B a la hora de sustituir el bien X por el bien Y. ¿Sí? Y como es de esperar para esta caja, obviamente va a haber una curva de contrato a lo largo de la cual las tasas marginales de sustitución se van igualando para los dos consumidores. ¿Sí? Entonces, allá, si vamos a estas definiciones, tendríamos tanto para la caja de Edgeworth como el óptimo sentido de Pareto, las definiciones que están entre paréntesis. Por ejemplo, para la caja de Edgeworth sería una caja de Edgeworth de bienes ahora, y creo que no sé si puse el título, vamos a traerlo, si está acá, este título que está acá. Entonces, este título que está acá representado se correspondería con la segunda definición, que sería la disposición de los bienes disponibles, perdonen la aliteración de los bienes disponibles totales en una economía, de modo tal que cada extremo corresponde a la asignación nula de esos bienes, o las canastas para cada uno de los consumidores, eh, o sería la canasta sin bienes, como dice bien ahí, para un consumidor, que diría cada uno de esos extremos. Y lo óptimo en sentido de Pareto, ahí tienen la definición para el caso de este en particular. Muy bien, la particularidad acá es que para cada una de las cajas vamos a tener una curva de contrato diferente, ¿no? Porque acá la caja de Edgeworth de factores es fija, hay una sola, pero cada punto en la frontera de posibilidades de producción, que se corresponde con la curva de contrato en la caja de Edgeworth de factores,
representa una caja diferente, en este caso nosotros representamos 3. Entonces vamos a la tercera regla, ahora sí, y vamos a introducir un concepto que ustedes conocen, que es que vamos a elegir la caja azul con la que estamos trabajando, y justamente en este punto en particular vamos a considerar que obviamente ese punto en la caja Edgeworth tiene una pendiente que se denomina tasa marginal de transformación, que ustedes ya conocen y que me indica cuánto tengo que dejar de producir de Y para producir una unidimensional de X, o si produzco una unidad menos del bien X, cuánto aumentaría la producción del bien Y. ¿Sí? Ahora, como bien dijimos, para esa curva de contrato, para esa caja de Edgeworth azul, vamos a tener una curva de contrato. Y acá viene la tercera regla de eficiencia que ustedes tienen que identificar, ¿sí? Que es, vamos a ponerle otro color. La tercera regla sería que la tasa marginal de sustitución de cualquiera de los consumidores del bien X por Y tiene que igualarse con la tasa marginal de transformación. Es decir, que dentro de esa curva de contrato, esta que tenemos acá, va a haber una asignación de bienes en las cuales se cumple esa condición. En este caso yo sería la que elegí, sería en este punto en particular, esta asignación de bienes entre los consumidores A y B, la pendiente de las de las curvas de indiferencia, perdón, se iguala con la tasa marginal de transformación. ¿Y qué me dice eso? Imaginemos que en vez de producirse esto que está acá, ocurre lo siguiente: la tasa marginal de sustitución del consumidor, de los consumidores es mayor, del bien X por Y es mayor a la tasa marginal de transformación. Eso me dice lo siguiente: por un lado, si yo redujera en una unidad la cantidad del bien X, la tasa marginal de transformación me indica cuánto más puedo producir del bien Y. De la misma manera, la tasa marginal de sustitución me dice que para manteniendo el nivel de bienestar, si yo reduzco el consumo del bien X en una unidad, me dice cuánto necesito que me den del bien Y para compensar esa pérdida de esa unidad del bien X. Y lo que está pasando acá es que el consumidor valora mucho menos al bien Y, o valora mucho más al bien X de lo que le cuesta a la economía en términos del bien Y reducir la producción del bien X. Es decir, lo que estaría pasando acá es que hay un exceso de oferta del bien Y, porque a la economía le cuesta o valora menos a los consumidores valoran menos ese bien Y de lo que le cuesta a la economía producirlo, ¿sí? Entonces, esta tercera regla, al fin y al cabo, me estaría hablando de que se debe igualar la oferta con la demanda de todos los bienes de la economía, y así tenemos las tres reglas, o las tres condiciones de equilibrio general, o de eficiencia en el equilibrio general, que ustedes tienen que tener bien presente.